Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en este día tan importante. Como siempre, celebramos ya en este novenario a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Y leemos hoy la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 30, 19 al 21, y luego del 23 al 26. Esto dice el Señor, el Santo de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus ojos oirán una palabra a tus espaldas, a que te dice: este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. Queridos amigos, y así continúa esta profecía de Isaías. En esta primera semana, vaya bañajendo, todo, queridos amigos, es esperanza. Pero en la medida en que ñandeña hindú veñan de yarañe, peñan de yayerure haisha y supe, eyumina ñande yara, ewe yumina ora pues pepe apeisha, lo moñe buenuta compa ewa suetejaco y pues humilla lleva. Esto dice el Santo de Israel. Esta es la promesa de Dios, nos dice Isaías. Isaías nos habla: no tendrás más que llorar. Nañande nacemos a ver, a ver, naishi omo a ver, maco anga ya lleva. Se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. Queridos amigos, upea la ñeco te mea coña nene tame guanay, porque estamos en las asesinas, estamos en la inchimomina. Pero ¿por qué, queridos amigos? En el fondo, porque da ya popona hina peñan de yara o yerure añande. Peñan de roga pupema, ella pañan de ya güero guatajina lleva. Estamos en las asesinas, la joga pema hoy. En nuestro matrimonio, ella bañan de yaguatañaina, estamos en las aseanas en su propio matrimonio. En nuestras empresas, estamos en las aseanas en empresas. ¿Y por qué? Y porque nos falta honestidad, porque nos falta trabajar en comunidad, porque nos falta hacer una buena distribución de todas estas riquezas tan maravillosas que el Señor nos ha dado. Y por eso ahora dice: aunque el Señor te diera el pan de la angustia, es decir, de la dificultad, de la amargura, y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Ya esa llegada venían de Yara lleva, porque el maestro es el que parte el pan, el que reparte el pan, y el que nos da entonces esa alegría, el que nos da, queridos amigos, la honestidad, la justicia, el amor y sobre todo esa felicidad que nosotros necesitamos. Y ayer uregena entonces peñan de yarabe. Y ayer sabe alguien, allá póquenas peñan de yara o yerureañan de, preparando su nacimiento. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.